Bueno, buenos días a todos, a todas. Un saludo especial de reconocimiento y feliz día a todas y todos mis colegas psicopedagogos en este día en el que renovamos la apuesta por nuestra profesión, por nuestra tarea, que hoy en tiempos de pandemia, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, reivindica la centralidad del aprendizaje en cada uno de nosotros, de nuestras posibilidades y oportunidades para aprender, seguir aprendiendo y para acompañar procesos de aprendizajes en los distintos lugares de intervención y en red, o sea, con otros, como lo vamos haciendo, como lo estamos haciendo, cada uno desde su ámbito de inserción. Un agradecimiento también especial le quiero dar en este día a Luján especialmente, ¿sí? Y a su equipo del Departamento de Psicopedagogía por esta hermosa invitación que me han hecho. Mis felicitaciones por esta iniciativa que es una apuesta en tiempos difíciles, pero que permite sostener el vínculo. Lo que permiten estas jornadas es saber que estamos, y eso no es menor. Así que gracias Luján, gracias al departamento y gracias por la confianza en que algo voy a poder aportar hoy. A Sandra también, una invitación y un saludo especial en este día, mi compañera, mi colega, compañera de área con la que, bueno, siempre estamos pensando los desafíos de la investigación en el campo psicopedagógico y que muy amablemente me ha invitado a participar también de este panel, a compartir este panel, así que gracias Sandra, un cariño especial para vos en este día. Y bueno, y les cuento que cuando me invitaron a participar de este panel, y dado el título de la jornada, pensé en el lugar de la investigación en tiempos de pandemia, ¿no? En el lugar que ocupó y que ocupa la investigación en mis días, fundamentalmente, dada la centralidad que tiene esa tarea en mi desarrollo profesional, y pensé en compartir con ustedes de alguna manera nuestra experiencia de trabajo con mi equipo de investigación, quienes me acompañan todo el tiempo y con quienes hemos armado realmente un equipo de trabajo que nos sostiene, que nos sostenemos en la tarea, que nos sostenemos en nuestras reflexiones y compartir con ustedes, bueno, justamente cuáles han sido esas reflexiones en estos tiempos con la pandemia, con la cuarentena en el medio, cuáles han sido nuestras decisiones y también nuestras apuestas. Y eso me condujo, bueno, inexorablemente a proponer este título para mi disertación o para mi presentación hoy, que es Investigar en tiempos de pandemia, reflexividad mediante. En este sentido, surgen al menos tres cuestiones sobre las que reflexionamos y también quisiera compartir hoy junto a ustedes. Por un lado, la concepción de investigación, que nos remite a los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que subyacen en todo proceso investigativo, que nos devuelve preguntas tales como ¿qué es investigar? ¿Para qué investigar? ¿Para quiénes investigamos? ¿Cómo investigar? ¿Cuál es nuestro lugar, ¿sí? Como investigadores? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social? La idea de investigar también hoy nos lleva a pensar en particular en investigar en tiempos de pandemia, de aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, en un tiempo de incertidumbre. Y allí la idea de lo intempestivo, tiempos de lazos educativos virtualizados, una pandemia que se nos fue instalando de a poco como certeza, pero que nos interpela en nuestras vidas cotidianas e inunda todos los lazos, no solo los educativos. Y bueno, y por otro lado también, ¿sí? Así como pensamos en esto de los tres ejes, cuáles son los supuestos que sostienen el proceso investigativo y qué es investigar, pero en tiempos de pandemia, también la idea de reflexividad como categoría teórica y como recurso metodológico del que disponemos los investigadores para reflexionar, justamente para tomar conciencia de nuestra pertenencia, de nuestros condicionamientos y de nuestros condicionamientos sociales, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque somos sujetos pertenecientes a una cultura, a un tiempo, a un mundo. No somos investigadores neutrales, objetivos, ¿sí? Totalmente avalorativos, sino que como sujetos que pertenecemos a esta cultura y a este mundo social,
estamos atravesados, ¿no?, por todos estos condicionamientos. Vale decir nuevamente, en estos tiempos, atravesados también por la pandemia y por la cuarentena. En ese sentido, me pareció recuperar esa categoría en esta disertación, ¿no? Mis estudiantes, nuestros estudiantes, los alumnos, podrán escuchar esto y comprender, ¿sí?, cómo esa categoría se juega en ese proceso de investigación. Y les cuento entonces, en este sentido, cuál fue nuestro proceso. Les cuento de nuestras reuniones de todos los martes que mantuvimos aún en tiempo de distanciamiento y vía Zoom. Cuando nos sentábamos a conversar con mi equipo de investigación, con Nora, con Lidia, con Renata, con Gabriela, Gabriela de Regina, con Carolina, que está en México, con Karina, que está en Buenos Aires, con María Emilia, que estaba en Conesa, con Alicia, con Natalia, con Ana Clara. A todas nos encontró dispersas en lugares distintos, pero más unidas que nunca. Y eso fue la idea de mantenernos unidas, ¿sí?, todos los martes en nuestras reuniones de los martes. Y pensar no solo sobre nuestro tema de investigación, que se denomina condiciones actuales para la transmisión en la escuela secundaria, sino también pensar ese tema, que lo pensamos siempre en la normalidad. Es un proyecto de investigación, vale decir, del CURSA, ¿no?, de la Universidad Nacional del Comahue, que depende del Departamento de Psicopedagogía. Decíamos, ¿cómo no preguntarnos sobre este tema? O sea, las condiciones para la transmisión, pero en tiempos de pandemia. Y nos preguntábamos allá por marzo, por abril, en esa circunstancia totalmente intempestiva, virulenta, perpleja, que dio lugar a este tiempo de excepcionalidad sobre la transmisión, pero en esas condiciones. Y entonces avanzamos en preguntas tales como, ¿qué pasará con la transmisión en estos tiempos, bajo esta escena? ¿Queda en suspenso? ¿Se cortó la transmisión? ¿Qué pasa con esas condiciones y ocasiones para que tenga lugar? La pregunta por la transmisión se renovó en el escenario actual. Llegamos a esa conclusión, ¿no? Justamente, se renueva en un escenario de pandemia, de distanciamiento, pero en el que la escuela sigue teniendo presencia, sigue teniendo lugar. Entonces advertimos que las respuestas a la pregunta ¿por qué hablar de la transmisión hoy, antes y después de la pandemia?, resultan distintas, pero necesarias también de ser pesquisadas, de ser captadas. Las condiciones, dijimos, son diferentes. A ver, la conmoción, la alteración del lugar que conocemos, de la escuela, de los docentes, del aula, fue brusca. Y no tenemos significantes sentidos ni referencias previas de qué hacer en una pandemia, y menos aún de cómo dar clases en esta situación. No hay un repertorio de respuestas previamente construidas. Porque si hay algo particular justamente que ha tenido esta pandemia, es lo intempestivo, es lo excepcional, es no avisarnos qué iba a suceder, cuándo iba a suceder, por cuánto tiempo, cómo. Y en ese sentido nos pareció más que relevante y significativo escuchar y escucharnos, porque también somos docentes, dijimos. O sea, en esos espacios de los martes donde nos reuníamos y compartíamos inquietudes, temores, angustias, no solo hablábamos de la investigación, hablábamos de qué nos estaba pasando como sujetos de la cultura, como ciudadanos, cada uno desde los lugares que les mencioné en los que estábamos. Caro en México, Gaby en Regina, nosotros acá, gente en Conesa, digamos, tan impactante, ¿no? Entonces dijimos, a ver, si esto a nosotros nos está pegando de este modo, necesitamos ponernos a pensar sobre esto, necesitamos reflexionar sobre esto, qué sentimientos nos generan, ¿no? ¿Qué temores, qué sentimientos hasta corporales estábamos viviendo? De este modo, la reflexividad como categoría teórica nos alumbró nuestras reflexiones, en nuestros dilemas y conversaciones acerca de si seguir investigando o no, cómo hacerlo, y en consecuencia el posicionamiento también que teníamos como investigadores en esa tarea que revela el compromiso asumido ante el otro,
en este caso, los docentes. Y por lo tanto también ante este mundo social que investigamos y que hacen del trabajo de campo un espacio de encuentro. Fuimos compartiendo lo que nos pasaba a nosotros, como les decía, con nuestros estudiantes, qué nos generaba en el cuerpo, la falta de presencialidad, las sensaciones, los sentimientos. Y dijimos, ¿cómo no estar cerca también de nuestros docentes? De esos docentes de escuelas secundarias de Viedma que compartieron tantas experiencias de su trabajo en tiempos de normalidad. ¿Y qué les estará pasando ahora en estos tiempos de excepcionalidad? Y la verdad es que quisimos estar cerca de los docentes, escuchándolos, reflexionando con ellos sobre estas circunstancias excepcionales, inciertas, y de este modo los invitamos a dialogar mediante la entrevista virtual sobre esos acontecimientos donde evidenciamos que efectivamente la transmisión tenía lugar. Bajo otras condiciones y ocasiones que había muchas preguntas, mucha duda, mucha ansiedad, pero también necesidad de reunión, de unión, de sostenimiento de la tarea, de vínculo. De esas reuniones de diálogo y reflexión, de escucha analítica y sostenida también con los docentes, surgió un entramado que nos sostuvo como equipo y que permitió acompañar a muchos docentes en sus sentires. Fuimos armando como una especie de red de trabajo y nos sostuvimos nosotros como equipo de investigación. Esperábamos los martes para encontrarnos en tiempos en donde no podíamos salir a la calle, ver a nuestros seres queridos. Anhelábamos que llegara el martes a las 18 para poder reunirnos. Y también los docentes esperaban encontrarse con nosotros en estas pantallas para compartir esas dificultades, esos temores y esos dilemas que estaban teniendo. Porque si hay algo que les devolvimos era justamente pensar que aún en estas condiciones había transmisión, había gestos de transmisión que ellos estaban sosteniendo. Y nos pareció interesante también, en ese sentido, el aporte que nuestra investigación podía significar, ¿sí?, en estos tiempos. Entonces ahí te vino la pregunta, bueno, por esto, ¿qué es investigar, no? Y si pensamos justamente que la investigación tiene que ver con una actitud, con una posición, ¿sí? Nosotros hablamos de una actitud investigativa como posición subjetiva, ¿no? Como forma de vida, como diría Wright Mills. Por lo tanto, no podíamos dejar en suspenso nuestra tarea, teníamos que salir ahí, ¿sí?, a pesquisar, a captar lo que estaba pasando. Porque justamente de eso se trata, ¿no?, esta actitud investigativa, de siempre preguntar, siempre querer saber más. La pregunta por lo intempestivo, en este caso, por lo impensado, pero también la necesidad como investigadores de estar ahí acompañando al otro, de disponernos al otro, con los otros, mantener el vínculo, el diálogo con quienes siempre estamos trabajando. Y en este sentido fue revisar, reflexividad mediante, la idea del trabajo de campo. Ya no tenía las mismas condiciones, ir a la escuela, encontrarnos con los docentes, pero decíamos que si entendemos el trabajo de campo como un espacio de encuentro, en tanto esa experiencia con los docentes fue habilitando un espacio de escucha, de diálogo, cuya performatividad dio lugar a la contingencia de las preguntas y las respuestas, era necesario sostenerlo. En consecuencia, pudimos hablar de y con los docentes con menos prejuicio e impugnación, y con más reconocimiento a su humanidad en un sentido ético y político. Es desde esta perspectiva que tomamos contacto con los docentes de las escuelas secundarias de Viedma, entendiendo que si la realidad es dinámica, compleja, dilemática, que se encuentra en permanente movimiento y por ello también es incierta, nuestra tarea es captar esos sentidos construidos, desentrañar las relaciones que construyen en torno a él, así como crear las condiciones y los medios para la producción de conocimiento. Y la novedad, lo novedoso, lo sensible, era y es captar lo que sucede en estos tiempos intempestivos. Captar esas decisiones, esos dilemas, esas situaciones y ocasiones que dan lugar, en este caso, a la transmisión, que es nuestro tema de estudio. En este marco, la primera cuestión a desplegar fue también la pregunta por el otro. Y habilitar la pregunta por el otro es cuestionar las certezas para poder mirar, escuchar a ese otro desde el lugar de la ignorancia, del no saber de él, pero más aún queriendo saber de él y desde él.
Entonces esto nos llevó también a la pregunta de quiénes investigan, quiénes son los investigados, y desde nuestra posición entendemos que no hay unos ni otros, es de sujeto a sujetos. El otro no es un tema, porque al constituirse en un tema, deja de ser el otro. No es el docente, los docentes. Esos docentes cobran vida en esas experiencias transmitidas. El otro es alguien que sabe de sí mismo, sabe de nosotros, confía en nosotros lo suficiente como para compartir esos saberes construidos, esas experiencias vividas, y de esa relación surge el material con el que trabajamos. El tema nos implica. Pensamos la necesidad de indagar la transmisión en tiempos de pandemia y tener conversaciones con profesores de las escuelas secundarias, dialogar sobre las singulares experiencias de dar clase en tiempos de pandemia, escucharlos y analizar a la luz de la categoría transmisión específicamente qué condiciones crean, inventan, producen, recrean los docentes de escuelas secundarias para que algo de la transmisión sea posible. ¿Qué formas adquiere la transmisión en esta modalidad de trabajo en línea? ¿Cuáles son las tensiones y dilemas que sortean en su cotidianeidad? Si bien estamos advertidas de las dificultades que nos enfrentamos en este escenario de virtualidad intempestiva, que no nos permitió, vuelvo a reiterar, acomodarnos ni organizarnos, nuestro aporte con la investigación consideramos que fue indagar e identificar aquellos indicios, gestos, escenas, experiencias que dan cuenta de que algo de la transmisión se puso en juego. Y bueno, y compartirlas con esos docentes, con el público en general, porque estamos convencidas justamente de la potencialidad de la escuela como espacio de encuentro, aún en condiciones de distanciamiento social. Siempre decimos que la investigación, históricamente, la investigación educativa estuvo centrada en captar lo que no funciona, ¿no? En captar o la lógica del funcionamiento de una escuela. Nosotros particularmente, de la mano de Perlas Selmanovich, con toda su idea del paradigma indiciario, también tenemos idea de captar esos gestos e indicios que dan cuenta de lo que sí funciona, porque sabemos que si hay algo que le pasa a la escuela, es que funciona. Es que funciona en términos de los vínculos, en términos del sostenimiento, en términos, ¿sí?, de los legados culturales que son ofrecidos a las nuevas generaciones. Y en ese sentido, bueno, vuelvo a decir, fue sostener la apuesta por el vínculo social, educativo, fue la apuesta por sostener ese vínculo por lo que tiene de amoroso y de singular, sin desmesuras, atendiendo a lo posible. También nos resultó una orientación que como psicopedagogos podíamos aportar a quienes están llamados desde el campo educativo a acompañar ese proceso. Entonces, también como psicopedagogos pudimos acompañar a los docentes a poder mirarse y ver cuánto estaban haciendo, cuánto estaban aportando, cuánto se estaban reinventando para poder seguir estando allí y sostener también a sus estudiantes. Los docentes entrevistados con los que dialogamos, por supuesto, expresaron que hay mucho desconcierto, que se sienten perdidos, desamparados, que no estaban preparados para esto. Lo dijeron al principio con mucha fuerza, pero también lo siguen diciendo en la actualidad. Algunos plantean que no encuentran nada positivo en esta situación, otros que se trata de una situación compleja, pero que le van buscando la vuelta. Y también hay relatos que pueden ver aquí una oportunidad de cambio para la escuela. En ese sentido, hay un autor, Daniel Korenfeld, que nos dice que las situaciones disruptivas, llamadas traumáticas, con tanto vacío de palabra, piden registro de relato, de conversaciones, sin las cuales la marca es pura herida. Palabras que puedan armar una red desde la cual enlazar a nuestros estudiantes, palabras que relancen el proceso de transmisión. Como plantean los docentes, esta situación nos ha dejado perplejos, ha instalado interrogantes, ha abierto debates y sobre todo nos posicionó a todos de manera forzada, precipitada en nuevos escenarios, como educadores, como docentes, como psicopedagogos. Desde nuestro pase de investigación comenzamos a conversar, a leer, a escribir y a mirar a la transmisión en este contexto. Y el concepto de transmisión siempre nos desafió como tema y como problema específico del campo psicopedagógico.
permitiendo pensar y describir la situación acerca del aprendizaje de una manera diferente. Por eso en este espacio me pareció interesante poder articular esto, cómo fue nuestro proceso, la trastienda, ¿sí? La cocina de la investigación, cuáles fueron, reflexividad mediante esas preguntas que tuvimos que ir reflexionando y por lo tanto también superando, pero que también estaban anudadas a nuestro tema, ¿sí? Es, vuelvo a insistir, la idea de la transmisión, y a sostener algunas premisas que ya veníamos trabajando anteriormente a esta situación de pandemia. Nosotros decimos que sin transmisión no hay aprendizaje. Es una tesis que venimos sosteniendo en nuestro equipo de investigación psicopedagógico. Tesis que devino en el transcurrir de los encuentros, las producciones, los intercambios que nos desafían a pensar y fundamentar epistemológicamente nuestro objeto, nuestro estudio. ¿Qué pensamos, desde dónde lo hacemos, para qué y para quiénes? Esta investigación la podríamos considerar una transmisión lograda, decíamos con nuestro equipo, efecto de una historia de formación subjetiva de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, decimos que pensar la producción de conocimientos como un acontecimiento nos invita a pensar lo impensado, ya no para identificar y fijar los fundamentos de la realidad, sino para producir efectos sobre ellas. En este sentido, la teoría funciona como una caja de herramientas, diría Foucault, y la investigación como una invitación para la invención de otros mundos posibles, siendo más que una afirmación, una interrogación. Hasta acá mi aporte, espero que haya servido, espero poder seguir reflexionando sobre estas ideas con ustedes, compartiéndolas. Y bueno, qué mejor que continuar con nuestra tarea también en estos tiempos en que nos desafían a seguir pensando, a seguir aprendiendo. Les deseo un muy feliz día del psicopedagogo a todos y a todas mis colegas. Adiós.